En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, estamos comenzando un mes, estamos comenzando también una semana, de tal manera que pues hoy les invito, es día 1 de julio, a que hagamos esta oración. Nos ponemos en la presencia del Señor y que la divina providencia nos asiste en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues amigos, es bueno hacer esta oración, una oración de confianza en el Señor, precisamente por las lecturas, además por los motivos que decía, y las lecturas que hemos dicho también a esto nos invitan. Fíjense que hemos tenido 3 días muy intensos. Ayer domingo, precisamente, estábamos reflexionando en la dimensión de decir, es que tú eres valioso para Dios. ¿Sí? Y siendo valioso para Dios, para el mundo. Hace unos días también decíamos, dignifícate, valórate, pon tu vida al servicio de los demás, ¿verdad? Dignifica al otro por la manera en que lo tratas. Pensando en el día de San Pedro y San Pablo, pues ahí estábamos como es el Señor el que nos necesita. Y el día del Sagrado Corazón, pues definitivamente el reconocer que Dios quiere nuestro bien. Bueno, pues podríamos decir, esta es la declaración del Señor. El Señor que te ama, el Señor que te llama, y ahora nos encontramos dos personas que incluso le dicen al Señor Jesús, te quiero seguir. Esto es muy importante porque es la respuesta del hombre. Y yo te preguntaría a ti, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Ojalá digas que sí, ¿eh? Si tú dices, ya veremos, no te preocupes, Dios es paciente. Como este hombre que se acerca con el Señor Jesús y que le dice, oye, yo te voy a seguir, pero ¿sabes? Pero, ya saben el pero, déjame ir a enterrar primero a mis muertos, a mi padre en este caso. Bueno, el Señor Jesús le dirá, si quieres, sígueme, pero siempre Dios te deja en libertad. Por otro lado, el otro hombre que es un escriba, y cuando hablamos de un escriba estamos hablando de una persona que era culta, una persona que tenía un trabajo honrado, una persona que respetaba las leyes, una persona que conocía la palabra de Dios y que también tenía riquezas, ¿eh? Y le está diciendo al Señor Jesús, te seguiré. Pero el Señor le dice, pues si quieres, pero mira, hasta las zorras, hasta los que hacen el mal, tienen un lugar donde reposar la cabeza del hombre. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde hacerlo, Fíjate lo que implica la confianza, la confianza en el Señor, como para poderse desprender incluso de las cosas materiales, para seguirlo a Él. Y no solamente de las cosas materiales, sino es dar toda la vida, dar la vida al estilo del Señor Jesús. El grado máximo de este seguimiento del Señor Jesús ciertamente lo tenemos ahí en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Muy en particular las religiosas en este voto de pobreza, en donde ellas prácticamente, si tienen que manejar dinero, es en pequeñas cantidades y siempre con autorización de la superiora del lugar en donde están. Pero mira, las ves tan felices y tan realizadas, porque no tienen estas complicaciones ni del dinero, ni de las modas, ni de otras cosas. Son libres. Lo mismo podríamos decir del sacerdote que efectivamente
tiene también un sueldo, a lo mejor ustedes no saben, pero los sacerdotes también tenemos un sueldo, de tal manera que podamos vivir de manera digna. También hay quienes en un momento dado tienen algunos recursos de su familia, pero aquí el asunto es, en la vida diaria, ¿de qué manera yo puedo seguir al Señor Jesús tomando en cuenta esto? El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Mira que las zorras sí lo tienen, ¿eh? Bueno, pues podríamos decir, es ahí en donde yo aprendo a hacer el uso recto de los bienes materiales que yo tengo, en donde no me apabulla el de no tener la posibilidad de irme a un viaje en un transatlántico o a Europa constantemente, o no estar preocupado por la ropa de marca que debo de usar y por los perfumes y las lociones y los restaurantes en los... No, una vida sencilla, una vida digna, eso sí, siempre, definitivamente se lo tenemos que pedir al Señor. Pero incluso en aquellas situaciones de extrema pobreza en donde algunas personas por diversas circunstancias viven estas situaciones, también en esa realidad, el de poder vivir con dignidad la pobreza. Sí, tengo recursos y soy pobre. No los tengo y soy pobre, pero una u otra realidad con dignidad. Y en cuanto a los sentimientos y los afectos, yo diría no solamente si enterrar a mi padre, sino enterrar mi orgullo, mi vanidad, mi pecado, mi pasado, para seguir al Señor Jesús. Y es de que tomar la decisión de seguir al Señor Jesús es querer aprender a ser libre al estilo de Cristo, con una libertad interior que hace que efectivamente, a pesar de problemas y dificultades, yo no pierda la paz. ¿Sí? Aquí el asunto es, no importa lo que yo voy a dejar, lo importante es que voy a estar con el Señor Jesús. ¿Deseas estar con el Señor Jesús? Los domingos lo buscas con cariño, ya sientes en tu corazón el deseo de no faltar a la misa el domingo y poder comulgar, el de hacer el bien a los demás. Porque sí, efectivamente, a fin de cuentas también el Señor Jesús te dice, sígueme. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. Amén.